Bien, ¿se puede ver? Sí, doctor. Muy amable, gracias. Bien, vamos a ver entonces un nuevo tema que se refiere, pues, en este caso, a afección vascular, que se titula arteriosclerosis. Como muchos de ustedes ya han ido estudiando y leyendo, Luciano, le escuchamos. Sí, doctor. Ah, no, perdón, era por decir que era ese tema mismo ahora. Ah, ya, te agradezco, Luciano. Muchas gracias. Decíamos que, pues, va a afectar esta arteriosclerosis a las arterias, produciendo un endurecimiento debido a que va a perder su flexibilidad, porque se acumula, como ustedes pueden ver, pues, grasa en la íntima. Entonces va a haber engrosamiento, va a haber pérdida de elasticidad y por ende no va a poderse dilatar fácilmente cuando pase la sangre a través de su luz o lumen. La arteriosclerosis tiene tres patrones que van a dar signos sintomatología dependiendo a sus características. La primera es la afección de arteriolas y se va a llamar arteriolesclerosis. La segunda afecta a arterias musculares y va a llamarse esclerosis de la capa media o de Monkeberg. Y la tercera afecta a vasos elásticos y se va a llamar aterosclerosis. En el primer caso, ya hemos visto en el anterior capítulo, esta arteriosclerosis hialina se caracteriza por tener, pues, una capa media borrada a nivel de su estructura muscular y una estenosis de su lumen. En contraposición, tenemos acá la hiperplásica, que, como ustedes saben, el nombre de hiperplasia nos indica que hay aumento del número de células de músculo liso y van a adoptar las formas de capas de cebolla. En el segundo caso, cuando hablamos de la esclerosis de la capa media, como dice su nombre, capa media, y vean cómo puede afectar eventualmente la lámina elástica interna, pero no es propio de la capa muscular. Y uno de los compañeros ya nos ha descrito la diferencia entre lo que es la calcificación distrófica y la metastásica. Esta es una calcificación distrófica. ¿Qué quiere decir? Que va a haber lesión epitelial y sobre esa lesión de ese epitelio o ese tejido conectivo o ese músculo o esas células se deposita el calcio, sin alteración de la concentración de calcio, como ocurre en la metastásica. Va a afectar generalmente a personas mayores de 50 años. Esta, como pueden ver, no afecta la luz o lumen del vaso, de modo que no va a haber ninguna sintomatología, porque mientras pase la sangre, el paciente va a estar tranquilo, va a tener, pues, irrigación de su corazón, de su cerebro y extremidades inferiores. Pero el que sí va a obstruir la luz, como pueden ver, es la aterosclerosis. Es aquella que acumula grasa, grasa y grasa. Este término de atero proviene, pues, del griego, que significa masa, pasta o grumo, y escleros, que significa duro. Ya hablando específicamente de la aterosclerosis, va a afectar a varias partes de nuestro cuerpo y las que nos interesan son las que afectan al cerebro, al corazón y a las extremidades. Cuando afecta al corazón va a generar, pues, una enfermedad arterial coronaria que puede tapar la coronaria derecha, puede tapar la coronaria izquierda, la circunfleja, la descendente anterior izquierda, las diagonales, las penetrantes o las perforantes. Cualquiera de estos vasos que he mencionado puede ser afectado por la placa aterosclerótica, de modo que va a generar muerte y cardiopatía isquémica si es que se tapa un vaso de estos que acabamos de mencionar. En cambio, cuando hablamos del sistema nervioso central, lo propio, vean cómo esa placa ateromatosa ha tapado toda la luz o lumen, de modo que no está pasando ni una gotita de sangre, de modo que en 4 minutos esas neuronas mueren, como ustedes entenderán. Lo propio puede ocurrir, pues, en una enfermedad arterial periférica, generando la gangrena, como vamos a explicar enseguida. El desarrollo de la aterosclerosis está en función a factores de riesgo, uno que se llaman adquiridos y otros que se llaman hereditarios. Como ejemplo, concentraciones de colesterol, tabaco, hipertensión. Como ejemplo, mutaciones en los receptores de los malos, de los LDLs. Esa placa que se va formando en la íntima va cargándose cada vez más
y llega pues un momento en que pues, ya obstruye, ¿no? Casi totalmente la circulación y se va a producir pues isquemia en ese órgano. Esa placa tiene dos partes. Diapositiva número 14 para considerar para nuestro examen. Vean, en la periferia vamos a encontrar a nivel de su cubierta, como muy bien su compañera mencionaba, células de músculo liso, linfocitos T, macrófagos, eventualmente células espumosas, colágena, fibras elásticas, proteoglicanos y neovascularización. En cambio, en la parte central o media, detritos celulares, cristales de calcio, de colesterol, linfocitos T y las células macrofágicas llamadas células espumosas. Normalmente, un vaso sanguíneo, cuando tiene un flujo normal, que cuando va por una luz, fluye libremente y se hace turbulento cuando el vaso se divide en dos y tiene que circular por ahí. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es el lugar donde se va a producir una obstrucción mecánica del flujo, gracias a una placa aterosclerótica, que se ha roto y va y tapa esa porción. De modo que va siempre de un vaso grueso a un vaso delgado, causando trombosis vascular obstructiva en ese lugar. También puede ocurrir, pues, de que la sangre que lleva oxígeno y nutrientes, ustedes saben, va a nutrir la íntima y parte de la capa media, un tercio interno. Entonces, si se separa por la placa de grasa, como pueden ver, al alejarse, obviamente va a debilitar y va a producir lesión isquémica de la pared del vaso, provocando el debilitamiento y el aneurisma por consiguiente. Si hablamos de la epidemiología, debemos recordar pues, lo principal, la cardiopatía isquémica, que está asociada a esta placa de aterosclerosis, disminuyendo pues la circulación sanguínea por ahí y aumentando la morbilidad en los pacientes que tienen esta patología. Si hablamos de los estilos de vida, normalmente debemos prevenir las enfermedades infecciosas y contagiosas, pero en este caso, cuando es de tipo alimenticio, por la sobrecarga de algunos alimentos, ya que nuestra gente, especialmente los jóvenes y niños, hoy en día han adoptado este estilo de vida occidental, comer grasas, chocolates, estar en la cama, no salir al patio y estar jugando con celulares, con tablets, con dispositivos electrónicos en la casa. Entonces va a aumentar pues la prevalencia de cardiopatías isquémicas y sin duda cuando ustedes hagan médicos de aquí a 3 o 4 años, prácticamente van a atender este grupo de pacientes con sobrecarga de peso. Si se acuerdan de la ex Unión Soviética, acá era un país que la mitad de su población estaba en bajas temperaturas, 30, 40 grados. Ni modo, tenían que consumir nomás pues alcohol y grasas para poder aumentar su metabolismo. Y ese hecho hizo de que pueda haber cardiopatía isquémica aumentada de 3 a 5 veces en relación a Estados Unidos, de 7 a 12 veces en relación al Japón. Diapositiva número 21 para considerar para nuestro examen. Hay elementos que no vamos a poder modificar dentro de los factores de riesgo ateroscleróticos, genética, familiares, la edad, sexo. Pero hay otros que son adquiridos y son modificables, que sí como médicos nosotros podemos modificar. Hiperlipidemia, hipertensión, consumo de cigarrillos, diabetes o inflamación, que está dentro de otro grupo que es adicionales, como vamos a ver posteriormente. Estos factores de riesgo han sido estudiados por el estudio de Framingham. 40.000 personas han sido seguidas durante unos 20 años. Entonces es un macroestudio, un análisis prospectivo enorme. Y para debatir o rebatir el estudio de Framingham, realmente pues tendremos que hacer 40.000 pacientes, estudiar a 40.000 pacientes y seguirlos durante 20 años. Este estudio, ¿qué ha revelado? Lo siguiente, si hay dos factores, hipertensión, hiperlipidemia, edad, sexo, lo que ustedes quieran, va a aumentar el riesgo en torno a 4 veces. Inmediatamente nos presenta la siguiente tabla. Nos dice, si hay 3 factores, puede ser hiperlipidemia, hipertensión, edad, sexo, tabaco, lo que quieran, se multiplica el riesgo por 7. Entonces, esto ya he aumentado yo en relación a su libro. Si hay 4 factores, sexo, tabaco, hiperlipidemia, hipertensión, se va a multiplicar por 7. Entonces, la pregunta es, en su examen, si hay 5 factores,
¿Por cuánto se multiplica el factor de riesgo? Levante la manito para darle el puntaje al primero que levante. Ok, Lisandra, le escuchamos. 5 factores se van a multiplicar por 13. Perfecto. ¿Cómo ha sacado, Lisandra? Entonces he seguido la secuencia. Ya. Porque Entonces, primero empecé por 2. Yes. perfecto, perfecto, Lisandra. Esto no está en su libro. Alguien me puede decir, pero ¿y de dónde salió la pregunta? Ah, pues de una interpretación lógica de la progresión como ha hecho su compañera. Si les digo en vez de 5, les digo 6, mi compañera Lisandra me va a decir, un ratito, ya no son 13, ¿no es cierto? Son 16, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Gracias, Lisandra, ya está calificado. Entonces, el estudio de Framingham ha hecho, pues, una progresión durante los 20 años que le mencionó en hombres y mujeres y ha visto cómo va aumentando de acuerdo a la presión sistólica, al colesterol, a los lípidos buenos, diabetes, cigarrillos y finalmente una hipertrofia ventricular izquierda confirmada por eco. Estos factores de riesgo no modificables no podemos cambiar lo genético, lo familiar. Si mi paciente viene con 40 años, yo no le puedo bajar 35. Tiene 40 y tiene 40, o sea, no hay cómo bajarlo. O si viene con un código genético XY, es sexo masculino, por más que tenga la preferencia que tenga. Es masculino para nosotros desde el punto de vista cromosómico. Va a ser toda la vida masculino porque tiene XY. Entonces, eso no podemos cambiar. ¿De acuerdo? De modo que esas anomalías genéticas dentro de los antecedentes familiares pues son un factor independiente del riesgo de aterosclerosis más importante. Veamos, si hay trastornos mendelianos que nos aseveran que hay asociación de hipercolesterolemia por una carga genética, hagan lo que hagan, ese paciente va a tener pues un sobrepeso. Pero yo como un pan, doctor, y tengo 10 kilos por demás de mi peso. Y mi hermano que se yo, come 2 panes y no tiene nada de peso. Entonces hay que considerar algunos antecedentes familiares como carga genética de tipo poligénica para hablar de este tipo de aterosclerosis. A medida que va pasando la edad, va agravándose cada vez más el acúmulo de la grasa y obviamente pasando por las diferentes 6 etapas hasta que se complique de sintomatología. Esto está mediada por la edad y obviamente por algunos elementos que vamos a ir viendo. La sintomatología se va a hacer manifiesta a partir de los 40 años. 40, 45, 50, 60. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de los 40, si quisiéramos saber si tiene o no factores de riesgo en nuestro paciente, nosotros tenemos que investigar hipercolesterolemia, diabetes, si fuma cigarrillos, etcétera, etcétera. Y podemos nosotros determinar si está o no está dentro de este rango. Recordad también que si hablamos del sexo femenino, aparentemente mujeres premenopáusicas tendrían un cierto grado de control de la aterosclerosis por el hecho de los estrógenos. De modo que cuando llega a la menopausia puede tranquilamente pues, pasar al otro grupo, ya que los infartos de miocardio pueden presentarse, ya que una mujer premenopáusica no está libre de diabetes, no está libre de hiperlipidemia o hipertensión. De modo que si comparamos un hombre y una mujer, posmenopáusica, sin duda, incluso puede estar aumentado su riesgo en función al hombre de este mismo edad. Y alguien plantearía entonces, si los estrógenos hacen esa acción, le daremos, ¿no? Estrógenos o hormonas sustitutivas. ¿Cuál es el riesgo de que estas hormonas ya no van a actuar sobre sus receptores específicos? Porque a medida que va llegando la menopausia, aparte de la disminución hormonal, también pues hay disminución de sus receptores específicos. Entonces, ya no hay receptores. Ustedes le cargan de estrógenos, ¿sobre qué receptor va a actuar? No hay. Y va a empezar a buscar receptores. Ovario, endometrio, mama. De modo que en esos lugares puede predisponer a que exista cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de mama. Entonces, no es recomendable hoy en día dar pues tratamiento hormonal sustitutivo por menopáusico para tratar de disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, hay pues mujeres en el cual pueden haber esos efectos, como les digo, de los estrógenos, antes que llegue a la menopausia, sí. Pero si ha llegado a la menopausia, quiere decir que no hay estrógenos y no hay receptores para esos estrógenos. Si hablamos de los factores de riesgo modificables, tenemos
5, hiperlipidemia, hipertensión, consumo de tabaco, diabetes y adicionales. En el primer caso, cuando vemos la hiperlipidemia, debemos recordar pues que la hipercolesterolemia está asociado mucho a este elemento. Gotitas de grasita, como ven, se va depositando en la pared de los vasos. Y pensamos, ¿el colesterol que comemos es malo o es bueno? Ojo, comemos colesterol, pero cuando se une a las lipoproteínas de baja densidad, recién se puede considerar como colesterol malo. Si es que no se une a los lípidos de baja densidad y se une a los lípidos de alta densidad, ese colesterol va a ser considerado como bueno. Entonces tiene que estar clarito. Diapositiva número 39 y diapositiva número 40 para considerar para nuestro examen. Cuando un colesterol es bueno y cuando es un colesterol bueno. Vean cómo los LDLs depositan pues, en los tejidos periféricos el colesterol. En cambio, los HDLs, los buenos, van a movilizar de la periferia ese colesterol. Va a haber afección en tejidos periféricos, va a haber afección en tejido hepático o intestino para que se pueda presentar este elemento. Y lo que nosotros pretendemos como médicos es disminuir los LDLs y aumentar los HDLs. ¿Cómo podemos hacer este proceso? Sin duda, con la dieta. Colesterol y grasas saturadas, como ustedes saben, aquellas que se encuentran en el huevo, en las margarinas, mantequillas, tienen altas concentraciones plasmáticas de colesterol. Las grasas poliinsaturadas, como ustedes saben, por el contrario, estas dietas pobres en colesterol y con un alto contenido de grasas poliinsaturadas reducen pues significativamente las concentraciones de colesterol. Los ácidos grasos omega 3, que van a estar en gran cantidad en los aceites de los pescados, extrañamente nosotros la cabeza lo sacamos, la piel también, y solamente consumimos la carnecita. Entonces, muy poco omega 3 estamos consumiendo para tratar de frenar este tipo de acción aterosclerótica en nuestras arterias. Las grasas trans, que son producidas por la hidrogenización artificial de las grasas poliinsaturadas, afectan pues negativamente a los perfiles de colesterol. Diapositiva número 48. Verán que el ejercicio y el consumo moderado de alcohol pueden incrementar las concentraciones de HDL. ¿Cómo se conceptualiza ejercicio? Es el hecho de hacer una actividad física distinta cada día. Si este señor está haciendo flexiones, perfecto, para ese día sirve. Yo hago 100 flexiones cada día, doctor, perfecto. Y al día siguiente, no, sigo haciendo los 100, no sirve. Tiene que hacer cuclillas, tiene que hacer saltos, tiene que saltar soga, tiene que manejar bicicleta, tiene que caminar en el barrio, jugar fútbol, básquetbol, igual que sea. Cada día tiene que ser una actividad diferente para que se considere ejercicio. Si no, no, es rutina, es mecánico, es solamente para mantener el tono muscular y la actividad articular. Ahora, ¿cómo consideramos el consumo moderado de alcohol? Cuando uno consume 1, 2 o 3 ml de un alcohol que no supere los 10 grados de grado alcohólico. Puede tomarse un whiskycito, un ron, un vino, una cerveza, qué sé yo, pero que no pase de esos 10 grados de grado alcohólico. Mientras no pase, entonces ese es el consumo moderado, en 24 horas, sin duda. Y eso va a aumentar las concentraciones de los HDLs. ¿Quiénes disminuyen el sobrepeso? La obesidad. Aquel que consume tabaco. También se puede utilizar medicamentos como la estatina, que va a ir pues a bloquear la enzima dihidroximetilbutaril coenzima reductasa, que es esencial para que se metabolice el colesterol, teniendo una biosíntesis hepática. Entonces, si uno utiliza estatinas, teóricamente disminuye la concentración sérica de colesterol. Esto se utiliza en aquellos pacientes que han tenido algún tipo de riesgo a nivel cardíaco, ya un preinfarto, un infarto, qué sé yo. Pero extrañamente, hoy en día, 2021, hay pacientes que están utilizando las estatinas para bajar de peso. Y les ha ido una maravilla, pero hay que aclarar los detalles. Primero, se toman las estatinas y durante 3 meses tienen pues una baja de peso sustancial, 3 kilos, 10 kilos, 20 kilos fácilmente. Pero si deja de tomar,
inmediatamente pasados los 3 meses empieza a aumentar de peso. Eso se llama efecto rebote. Entonces dice, como he tomado estatina, si vuelvo a tomar, me va a bajar otra vez los 3 meses. Ojo, tiene que duplicar la dosis. Y no le va a aguantar 3 meses, va a ser 2 meses y medio, o solamente 2 meses le va a aguantar el efecto. Si quiere volver a repetir lo mismo, tiene que triplicar la dosis. Y ya no va a ser 2 meses, va a ser 1 mes o menos. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que si ustedes consumen estatinas para bajar de peso, van a crear farmacodependencia. Y no les va a servir para mantener en el tiempo la disminución de su peso. Ya saben que la única forma de bajar peso es por ejercicio. Entonces, no se animen a tomar estatinas para este hecho. La hipertensión, que hemos hablado con un lujo de detalles en el anterior capítulo, que tiene, pues sin duda, un aumento de riesgo de cardiopatía isquémica del 60% con respecto a una población que tiene una presión normal o normotensa. La hipertensión también juega un rol fundamental, pues, en que el corazón tenga una hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí va una pregunta: ¿cuánto mide el corazón a nivel de sus paredes ventriculares? ¿Alguien puede levantar la manito y darnos ese dato? Ok, entonces, El primera pregunta. izquierdo tiene un espesor de 9 a 11 milímetros. Levante la manito. ¿Con quién estamos hablando? Perdón. Francisca. 9 a 10 milímetros, ¿ya? ¿Y el derecho? No sé, me pilló. Perfecto. Vas a revisar, Francisca, la página 526. O 500... Perdón. La 524. Entonces, pregunta para la siguiente clase. ¿Cuánto mide el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo? Normal, primero. ¿Cuánto mide el ventrículo Ya, ahora izquierdo? sí encontré el del derecho. El Muy derecho bien. es de 0,3 a 0,5 centímetros. ¿Ya? ¿Y el izquierdo? No Y había el sido izquierdo 10 es de 1,3 a 1,5 centímetros. ¿Ya? Y en milímetros sería 13 y 15 Sí. respectivamente. Si no tienen ese dato, es difícil, Francisca, que ustedes sepan que un paciente tiene hipertrofia o no. Porque el radiólogo le va a informar, el imagenólogo le va a informar. Tenemos en el ventrículo izquierdo 1.7. Como no tengo el dato, digo, pucha, es hipertrofia. Pero si tengo el dato 1.5, sí es hipertrofia con 2 milímetros de más. ¿No es cierto? Entonces, siempre primero lo normal. Si no tienen el dato normal, es difícil en medicina. No saben si está aumentado o está disminuido. Ok, entonces esa pregunta la retiramos para que cambiemos por otra. Muchos de los pacientes, hombres y mujeres hoy en día, consumen por igual, o quizás más, uno que otro, dependiendo de la zona y a la región y a la edad, el cigarrillo. Este factor también pues incrementa la incidencia y la gravedad de aterosclerosis. El consumo prolongado de un paquete, 2 paquetes de paquetes, va a duplicar la tasa de muerte pues, por cardiopatía isquémica. Y si alguien rechaza en cualquier momento, después de estar fumando, sin duda pues va a disminuir significativamente este riesgo. Si un paciente tiene diabetes, provoca pues hipercolesterolemia y elevado significado de riesgo de aterosclerosis. Infartos de miocardio, 2 veces mayor en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos. Accidentes cerebrovasculares, sin duda. Y esto, paciente que es diabético puede llegar a presentar esto. Cuando viene un paciente a la consulta, jóvenes, ¿cómo se siente, don Juan? Perfecto, una maravilla. Ya. Tienen que revisar a su paciente. Y es más, ustedes tienen que ayudar porque es viejito ya, tiene 70 años, tiene que sacarle el zapatito, tienen que sacarle la media y ver sus dedos, sin flojera, porque esto no duele. El paciente no va a sentir dolor, ¿de acuerdo?
Entonces, ustedes tienen que sacarle la mediecita, tienen que sacarle el zapatito y verificar cómo están sus deditos. Cuidado que se encuentre con esta sorpresa. ¿De acuerdo? Es 100 veces superior al de la gangrena de las extremidades inferiores inducida por aterosclerosis cuando el paciente tiene diabetes. Y se va a amputar no aquí en el borde, se tiene que amputar mínimo 3 centímetros y máximo 5. ¿Por qué? Porque por dentro está sin duda alterado la circulación, ¿no es cierto? Bien, tenemos factores de riesgo adicionales y vamos a quedar acá para la siguiente clase. Les voy a dar su control de lectura y las 4 preguntas para que puedan investigar. Bien, control de lectura entonces. Anoten. Página 501. A la página 505. Bien, primera pregunta entonces para la siguiente clase. Clasificación de disecciones. Aórtica. Clasificación de disecciones aórtica, según el doctor D. Baker. Segunda pregunta. Concepto y patogenia. Concepto y patogenia de disección. Tercera pregunta. 4 diferencias entre aneurisma verdadero y aneurisma falso. Entre aneurisma verdadero y aneurisma falso. Cuarta pregunta. Cuatro diferencias entre necrosis y apoptosis. 4 diferencias entre necrosis y apoptosis. ¿Ok? Y de nuestro atlas de histología van a leer todo lo referente a aorta. Doctor, disculpe,